Sistema de juego. Los pingos se ven en la cancha. Sistema de juego. Temporada clausura. Cuarta fecha. Entre su inicio en el vóley en las inferiores de Estudiantes hasta esta actualidad como responsable de los juveniles de Italia, a este hombre de 69 años, oriundo de La Plata, le sucedieron cosas que no son moneda corriente para el resto de los mortales. Según cuentan algunas entrevistas, con sus estudios de filosofía en la facultad, buscaba ser profesor de colegio, no investigador, menos entrenador. Este último asunto se dio ya de más grande, y por cada lugar que pasó, dejó su imborrable estela. Considerado por la Federación Internacional de Voleibol como el mejor entrenador del siglo XX, es mito viviente en Italia, siendo 2 veces campeón del mundo, 5 veces ganador de ligas mundiales y de 3 ligas europeas, además de medallista olímpico en Atlanta 1996. Revolucionó también el vóley iraní, convirtiéndose en campeón asiático en 2 oportunidades. Referente, entre otros, de Pep Guardiola y crack de la conceptualización, el liderazgo y la docencia, su conocimiento transversal lo llevó al mundo del fútbol, convirtiéndose allá por los años 2000 en director general de la Lazio y manager del Inter de Milán. Ya sobre el final de su carrera como entrenador, pudo darse el gusto de estar al mando de la selección argentina masculina de vóley, donde, según dice, intentó volcar todo lo aprendido en tantos años de trayectoria, alzándose como campeón panamericano y clasificando a los Juegos Olímpicos de Río 2016, siendo pieza clave en esta época de nuevo ascenso del vóley nacional. Sistema de juego. Cuarta fecha. fecha. Hoy nos dirige Julio Velasco. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal vos? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de que te sumes a Sistema de Juego. Tan contento, quiero decirte, que voy a arrancar rompiendo las reglas. Voy a hacer una pequeña excepción en la introducción. Lo que te quiero decir no va en desmedro de ninguno de los invitados que me tocó y me tocará entrevistar, pero cuando yo concebí este proyecto, mi plan y mi deseo era el de poder conversar con gente destacada del deporte a la cual yo admiro, y la verdad que así viene sucediendo, y eso me pone muy feliz. Pero dentro de ese grupo de gente había algunas personas tal vez a las que, o por las cuales siento todavía mayor admiración, entre las cuales está Manu Ginóbili, Luis Escola, Pablo Aimar, Marcelo Bielsa, y vos, Julio Velasco. Bueno, me metiste en un grupo de super elite. En un grupo en el que yo personalmente siento que mereces estar, es obviamente mi interpretación personal. Y en mi imaginación, cuando yo especulaba con la posibilidad de hablar con cualquiera de ustedes, siempre me preguntaba cómo debía desenvolverme, desde qué lugar ubicarme. Y siempre pensé que si tenía la oportunidad tenía que hacerlo alejándome de la adulación. Primero porque creo que... Me parece muy bien. Sobre todo porque creo que estás bastante habituado a recibir elogios. Incluso te escuché o te leí decir que los excesivos elogios te preocupan y que la mayoría de los mitos son falsos. Entonces yo dije, me voy a ubicar desde otro lugar. Prometo hacer el intento. No sé si me va a salir, pero no quería dejar de hacer esta introducción para empezar. Ok. Lo que sí ahora quiero hacer es la introducción formal a la entrevista y a la charla, porque es lo que hago con cada invitado. Y contarte un poco cuál es el sistema de juego de este podcast, el cual se basa en 2 pilares fundamentales. El primero es siempre el invitado, en este caso vos, Julio Velasco, y el segundo es el tema que elegimos como eje central de cada conversación, que en esta oportunidad será la dirección. Más allá de los elogios, el haber sido elegido por la Federación Internacional de Voleibol como el mejor entrenador del siglo XX, el mejor director técnico, justifica el por qué pensamos en vos para hablar de dirección. Ahora, yo quiero que arranquemos hablando de tu propia dirección, de tu propio camino recorrido. Hay algo que a mí en lo personal muchas veces me genera algo de mala sangre, que es cuando yo pienso para mi vida hacia dónde me dirijo, si lo que estoy haciendo es lo que quiero, si estoy yendo en el camino correcto. Y hay algo de tu historia personal que me calma la ansiedad. Por eso quiero arrancar por ahí. Yo te escuché comentar que vos te anotaste en la Facultad de Filosofía para ser profesor de colegio, pero no entrenador, y que eso llegó con el tiempo. Lo que te pregunto es, para transitar un camino, ¿cuánto hay de decidir hacia dónde uno quiere ir y cuánto hay de dejarse llevar? Buena pregunta.
Mira, yo puedo hablar de mi caso, porque en realidad en la historia, en las biografías de distintas personas hay de todo. Hay gente que desde chiquito pensaba ser el médico y fue médico y llegó a ser premio Nobel, como Rita Levi Montalcino, por ejemplo, que es premio Nobel en Italia, que ella desde chica quería ser médica y bueno, después investigó, fue investigadora. Y otros que la vida lo llevó por un lado o por el otro. En mi caso, yo quería estudiar filosofía porque a 18 años quería entender el mundo, como todos los adolescentes, y todo me parecía parcial. La literatura me gustaba, la historia me gustaba, todas las materias humanísticas me parecían parciales, la filosofía me parecía que podía abarcar todo, y después sabía que, bueno, mi mamá no quería porque era docente, y entonces me decía, no, yo ya viví siempre sin un peso, madre de 3 hijos, viuda, no quiero que a vos te pase lo mismo, vos además sos hombre, ¿no? Era otra época también, vas a tener que mantener una familia. Entonces yo dije, bueno, voy a ser profesor. Claro. Voy a ser profesor de escuela, porque yo no me veía como investigador. Yo necesito estar con la gente, necesito que lo que yo estudio llegue a los demás. Es un alimento, el feedback que me viene de los demás, ¿no? Entonces me gusta trabajar con los chicos, con los alumnos. Y empecé a entrenar vóley por necesidad, porque cuando yo estudiaba filosofía y trabajaba en el Colegio Nacional de La Plata como preceptor, que es un cargo prácticamente, es una semibeca, porque uno tiene el orden de la clase hasta que llegue el profesor. Cuando el profesor da clase, uno se va a la biblioteca y estudia para la facultad. Claro. Era un puesto que daba mucho a estudiantes que habían sido buenos alumnos en el colegio. En mi caso, el hecho de que mi mamá era viuda con 3 varones y enseñaba en la escuela anexa de la Universidad de La Plata, o sea, que pertenecía a la misma estructura, me dieron este cargo. Y después de 4 años de ser preceptor, en el 75, cuando Iván Isevich fue ministro de Economía, nos echaron a todos, porque era el momento de la lucha interna del peronismo, y había un movimiento estudiantil muy fuerte, entre los cuales uno de los líderes era mi hermano menor de 5 años, y fue cuando pusieron todos militantes de la CNU, de extrema derecha del Colegio Nacional, y nos echaron a todos. Con la ley de prescindibilidad que se había votado en el Congreso, nos mandaron un telegrama. A ese punto empecé a buscar trabajo por todos lados, hice de todo. Vendí departamentos, trabajé en una empresa de limpieza, y entre otras cosas hice un curso de entrenador de vóley, porque yo jugaba el vóley, y la vida me llevó a que después me fui a Buenos Aires, cuando la cosa se puso muy pesada. Para mí era muy peligroso, porque era conocido, digamos, había sido presidente del centro estudiante, hablaba en las asambleas. Así que me rajé a Buenos Aires y fui a entrenar un club de barrio, que hoy es un club muy importante, que juega la Liga Nacional, Defensores de Banfield, al cual yo le tengo un grandísimo cariño, porque fue mi primer club. Mi primer club fue Estudiantes de La Plata, pero enseguida después me fui a Buenos Aires. Y ahí empecé mi carrera de entrenador, y después al año siguiente me ofrecen ir a Geva, que es un grande club, a entrenar chicos, y después fui a la colonia de vacaciones. Me dijeron, te vamos a poner en la colonia de vacaciones para que consigas chicos para las divisiones inferiores, pero yo no era profesor de educación física. Claro. Así que me puse a estudiar por mi cuenta cómo enseñar natación. Fue una excepción que hicieron, y entonces me acuerdo que volví y le dije a mi mujer, el trabajo viene por este lado. Así que me voy a poner a estudiar educación física mientras trabajo, para tener un título. Mi mamá siempre decía, hay que tener un título. Claro. Yo me imaginaba mi vida enseñando vóley a los chicos, trabajando en un gimnasio y en la colonia de vacaciones, y con eso mantener la familia, junto con mi mujer. También tenía que trabajar, obviamente. No me imaginaba ser ni siquiera entrenador de primera, ¿no? O sea, y así fue y una de las cosas que les digo muchas veces a los entrenadores jóvenes, sí hay que tener sueños, pero hay que también focalizarse en lo que uno está haciendo en el momento, porque si uno está entrenando los mini de Geva y está pensando en ser campeón de primera, no funciona. No funciona, porque se distrae uno. O sea, uno entrena los mini de Geva, y yo le daba todo a los mini de Geva. ¿Y vos cómo encontrabas el foco teniendo tal multiplicidad de intereses en tu caso? Y bueno, porque, digamos, yo en ese momento no podía hacer nada con la filosofía. Yo no me podía ni acercar a la ciudad de La Plata. Estuve años sin pisar mi ciudad. Así que yo siempre tuve ese mecanismo, que después lo he desarrollado en modo más elaborado.
yo hago el máximo de lo que puedo hacer. Mm. Yo no pierdo tiempo en explicar lo que no puedo hacer. No se puede, no se puede. Hagamos lo que se puede. Entonces, bueno, la filosofía la puse ahí en un costado. Dije, bueno, esperemos que dure poco esta situación y volveré a la facultad y terminaré. Mientras tanto, doy el 100% en lo que hago. Y me empezó a gustar mucho, porque la relación con los chicos, yo me enamoré del trabajo con los chicos, a tal punto que en el 79, cuando me ofrecen la dirección técnica del primer equipo de Ferro, porque Conti, que era el entrenador de ese momento, a mitad de año se fue, por problemas personales, se fue a Córdoba, y no había otro que agarrara el equipo, porque el otro entrenador era Daniel Taranto, que jugaba. Claro. Entonces, el único entrenador era yo, y me ofrecen el primer, yo no lo quería agarrar. Yo primero le dije que no. Y fue Héctor Kriskowski, Cito Kriskowski, que era el secretario de Ferro, que me llevó a comer afuera, y yo siempre me recuerdo eso porque siempre digo, cuando queremos convencer a alguien de algo, llevémoslo a tomar un café o a comer afuera del club. Bien. Afuera del ámbito de trabajo. Él me llevó, habiendo restaurante en Ferro, me llevó a otro restaurante. Te sacó de contexto. Me sacó de contexto y me llevó a un contexto mucho más íntimo, ¿no? Claro. No va con los amigos al restaurante, con la familia. Sí. Me acuerdo como si fuera hoy, siempre se lo agradeceré, porque él me dijo, mira, yo no te voy a hablar como dirigente de Ferro. Si vos no aceptás, nosotros a fin de año conseguimos uno de los mejores que hay. Porque somos Ferro, que era el mejor club en ese momento del gol. Claro. Que pagaba más, además. Dice, pero te voy a hablar como si fuera tu padre. Yo era muy joven. Dice, hay trenes que pasan una vez en la vida. Y vos no lo podés perder. Así, me acuerdo la frase exacta. Sí. Y yo volví a mi casa y le dije a mi mujer, pues yo la admiraba mucho a este dirigente. Y le dije, y yo lo tengo que escuchar a este tipo, porque este tipo la sabe lunga, como decíamos en esa época. Claro. Y acepté. Pero a mí el trabajo con los chicos me encantó. Entonces, bueno, empecé a ser profesional del vóley así, un poco de casualidad, un poco por suerte, un poco por ayuda, porque en estos días que ha muerto Carlos Picarelli, yo le he escrito un homenaje porque él fue el que me consiguió el trabajo en Ferro, él fue el que me propuso para los mini de Ferro, él fue el que después le dijo a los dirigentes, ¿por qué no le ofrecen el trabajo a Julio para el primer equipo? Ya que para mi vida profesional, después de Jorge Taboada, que fue y es mi maestro, ha sido muy importante, Carlos. Y bueno, la vida me fue llevando, entonces en un cierto momento dije, yo entro al Instituto de Educación Física, a 27 años empecé a estudiar Educación Física. Yo estaba en tercer año del instituto y era campeón de primera como entrenador. Claro. Porque bueno, mi mamá siempre dijo hay que tener un título, y bueno, y gracias a que hice Educación Física, después la federación me llamó a ser preparador físico de la selección para el Mundial 82 y segundo entrenador junto con Quique Martínez Granado. Si no hubiera tenido el título, quizás no me hubieran llamado a otro entrenador y no a mí, porque yo no tenía un título para ser preparador físico. O sea, hay cosas que la vida a uno le paga y otras cosas que son casualidad. Claro, igual yo siento que en tu caso seguís siendo docente en lo que haces, seguís siendo profesor, es decir, adaptar eso que fue el origen de lo que querías a lo que terminaste siendo. Y eso también te potencia, además. Sí, por ejemplo, aparte yo con los chicos, por ejemplo, les he dado clases particulares en la confitería de Ferro. Había uno, sobre todo, de medio vago en la escuela, entonces yo había hecho un acuerdo con los padres. Yo controlaba los boletines y si no andaba bien en la escuela, ellos venían a entrenar todos los días, pero el sábado que era el partido, yo no lo llamaba al partido. Bien. Entonces eso me ganó la alianza con los padres. Claro. Porque estrategia. les evitaba a ellos el lío, pero no quería que, bueno, no voy a entrenar, pero el sábado juego porque soy bueno. No, el sábado no jugás, pero venís a entrenar. Yo le dejaba los miércoles libres a los chicos para que pudieran estudiar y después tenían el domingo. Entonces, 2 días a la semana completamente libres podían. Y había un pibe que era un pibe divino, pero un poco vago. Y bueno, a mí me gustan un poco vagos los pibes también, no es que quiero todo. Entonces yo a veces le daba clases particulares, o sea, los llamaba antes a la confitería y le explicaba cosas de la escuela. Porque bueno, tengo ese espíritu docente que viene de mi mamá. Esas son vocaciones, digamos. Lo que sí, no hay que exagerar cuando uno es entrenador, porque los chicos ya tienen sus profesores, ¿no? Si uno se pone demasiado en profesor, después es pesado. Claro. Hay que dosificar mucho la cosa y ver, darse cuenta, ¿no? Yo por ahí, qué sé yo, les propongo una película y bueno, pero después si me doy cuenta que van de mala gana, no lo hago más, por ejemplo, porque
Uno no es el profesor. Eso lo hace la escuela. Me interesa esto que decís, porque hay una cosa que te escuché mencionar alguna vez respecto a que, hablando en este caso de tus jugadores, de tus dirigidos, ¿no? Porque una cosa es hacia dónde se dirige uno y otra cosa es cómo uno se dirige a los demás. Y vos decías sobre la comunicación, sobre cómo hablarles, que lo que importa es lo que reciben, no lo que uno dice. Que no importa nada lo que decimos, importa lo que el otro escucha, y que si el otro no entiende, hay que buscar la manera de que sí entienda. Vos actualmente en el corolario de tu carrera estás trabajando en lo que tiene que ver con los juveniles de Italia, pero en los inicios, vos lo contabas recién, trabajaste en una cuarta del ascenso acá en Argentina, donde dijiste cometer todos los errores que recomendás no cometer. Y eso te quería preguntar, ¿cómo fue cambiando tu manera de dirigirte a tus jugadores con el paso del tiempo? Sí, digamos, cambió mucho. Partamos de la base, como yo le dije una vez a mis jugadores de la selección italiana, que fue la más importante que entrené, yo les dije esto, les dije, el mejor receptor del mundo recibe el 80% de las pelotas buenas. Y ahora ni siquiera, con la saque, el salto que hay ahora, el 70% sería. Por lo tanto, hay 3 pelotas que no la recibe bien. El mejor atacante tendrá un 60%, ya es extraordinario, hay otras pelotas que no hacen punto. O sea, no existe el jugador perfecto, no existe el entrenador perfecto. Yo le dije, si ustedes se equivocan algunas pelotas, déjenme equivocarme a mí algunas pelotas. ¿Y cuáles son las pelotas mías que me equivoco? Las decisiones. Claro. ¿No? Ustedes deciden dónde atacar y bueno, yo decido y me equivoco. No existe la persona perfecta. Entonces, la relación de aceptar el error del otro también es parte del juego de equipo. El juego de equipo entre el entrenador, entre el dirigente, entre el médico. O sea, bueno, aceptemos también el error del otro en la medida en que el otro no se ponga en una actitud jodida, digamos. Bueno, entonces yo voy cambiando por los tipos de jugadores y me sigo equivocando, obviamente, me sigo equivocando. Pero en ese momento me equivocaba más, ¿por qué? Porque cuando uno deja de jugar, y yo encima ahí todavía jugaba, y pasa a entrenar, uno un poco tiene que matar al jugador que tiene adentro. No tiene que matar la experiencia, no tiene que matar los conocimientos que adquirió jugando, pero sí tiene que matar al jugador, o sea, al que quiere ser él. Claro. Al que se pone de protagonista del juego. Para evitar competir con tus dirigidos, digamos. Y además porque nos sirve, porque nosotros no podemos jugar. Claro. Entonces una cosa que yo digo mucho en las empresas, cuando hablo a los managers de empresas, de ustedes tienen un problema que nosotros no tenemos. Nosotros cuando dejamos de jugar. Claro. Aunque quisiéramos no podemos entrar, porque no estamos en la lista. En cambio, el manager de empresa juega y entrena a la vez, es un jugador-entrenador. Tiene que vender, pero dirigir a otros vendedores. Claro. Tiene que, ¿no? Entonces es más complicado. Y uno no les puede ir a hablar, se hace así, es muy fácil. Pero yo desde la mañana que pienso a cómo dirigir y a la noche también, y ellos tienen que hacer 2 cosas. Claro. Entonces, yo ahí todavía no había matado al jugador que tenía adentro. Entonces, ¿qué hacía? Entraba por él acá y decía, no se hace así, muchacho, así se hace, lo mostraba yo, pero no lo mostraba para que vean cómo se hacía, lo mostraba para como hacerles ver, no es tan difícil. Claro. Desastre, o sea, ¿qué lograba con eso? Humillarlo, ¿qué lograba? Yo ser el mejor, pero el pequeño problema, yo no jugaba, jugaban ellos. ¿Y crees que tiene que ver con algo de inseguridad tuya en ese momento? También, porque cuando uno no sabe cómo llegar a los demás, lo primero que hace es ponerse de ejemplo. Claro. Es lo primero que hace. Porque no tiene los instrumentos para llegar, porque uno tiene que conceptualizar. Esta es una de las grandes diferencias. El jugador, cuando juega, no usa conceptos. Cuando nosotros decimos jugador, pensá cuando jugás, no es una frase feliz. Porque el jugador no piensa en los términos comunes que se entiende pensar. El pensamiento, los conceptos son lentos. El jugador tiene otro circuito cerebral, donde va a milisegundos las decisiones. El jugador interpreta una situación de juego, busca una solución dentro de su memoria y la ejecuta bien o mal técnicamente. Pero eso se hace en milisegundos. Claro. Si uno juega ping-pong, ¿por qué el brazo fue ahí y no más arriba o más abajo y le erró a la pelotita? Porque el cerebro mandó el brazo ahí. ¿Por qué mandó el cerebro el brazo ahí? La experiencia. ¿Cómo es que funciona eso? Entonces, pero uno, como entrenador, tiene que usar conceptos. Porque si no, ¿cómo explica? Pero tiene que usar conceptos que no sean demasiado rígidos, porque las situaciones son siempre distintas. Entonces uno le puede dar a un jugador. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Analiza la situación del momento, se equivoca en eso y te le dice, te equivocaste en esto. Sí, pero ya pasó esa pelota, la próxima será diferente, entonces le sirve muy relativamente.
Claro. Eso es como cuando uno da un consejo a un compañero mientras juega, está atento a esa pelota, pero es otra cosa entrenar. Y yo cometí esos errores porque no había conceptualizado Ancora, todavía, disculpen cuando me sale una palabra No italiana, pasa nada. pero hablo poco en castellano. A pesar de tener una formación teórica, porque quien estudia filosofía tiene una formación muy teórica, pero la conceptualización, como la inteligencia, por otro lado, son específicas, todo es específico del ser humano. Es la suma de especificidades que crea una cosa general, no al revés. Claro. No se desarrolla la coordinación, no existe. Se desarrollan coordinaciones específicas y el resultado final es una coordinación general. Y por muchos años tuvimos una idea equivocada de este punto de vista. Con esta cosa es lo mismo, yo pude haber sido uno conceptual siempre, pero si después no conocí en profundidad la materia de cómo conceptualizar las ideas del vóley para aplicarlas, y entonces, no, esto es así, y iba cambiando, y eso confunde al jugador. Claro. Porque las situaciones cambian y es como esos entrenadores que siempre saben dónde va la pelota después que picó. Que después de picó sabemos todo dónde va la pelota. Pero el espectador antes, también, sí. Claro, todos los periodistas, todos. Antes, ¿qué les iba a jugar? ¿Dónde pararse? Y bueno, no sabemos dónde va la pelota al 100%, pero tenemos algunas ideas en función de otras que nos permiten decir, bueno, demos prioridad a esta zona. Bueno, todo eso es un proceso que uno lo va aprendiendo con la experiencia y estudiando. Igual no me deja de llamar la atención cómo ese proceso incluye tanto de tu docencia. Esto que parecía dejé la docencia para entrenar, yo lo que veo es que cada vez utilizaste más la docencia para entrenar, lo cual me parece muy lindo de observar también. Sí, es una contradicción lo que dije en realidad, porque yo creo que el entrenador es un líder, pero es sobre todo un docente. La única diferencia que hay que establecer entre un docente y un entrenador, o sea, el entrenador de inferiores es más docente que entrenador, y el entrenador de primera es más entrenador que docente, aunque siempre es las dos cosas, es que el entrenador entrena algo que los jugadores ya conocen, llevándolo a su máxima expresión. Entiendo. Al máximo rendimiento. Y el docente hace eso, pero también enseña cosas nuevas. Claro. Muchas cosas nuevas. Es solo una cuestión de proporciones. Claro. Y también pienso que incide mucho el destinatario, porque yo pensaba, vos trabajaste con infantiles, con juveniles, con mujeres, con hombres, en clubes, en selecciones, en diferentes culturas. Estás en Italia, que has estado muchísimo tiempo, en España, República Checa, en Irán, en Argentina. ¿Cuánto suma el hecho de ejercer una misma función ante destinatarios tan heterogéneos? Y bueno, para empezar, le da a uno conciencia de que son todos diferentes. Y si yo volviera para atrás, creo que corregiría pequeños o grandes errores de no haber encontrado la vuelta a algunos jugadores, ¿no? Porque uno trata de encontrarle la vuelta y no siempre logra. Porque aparte depende de cómo está uno también, ¿no? Yo tuve un periodo en Argentina y tuve un problema familiar muy grave que desde que lo tuve me condicionó. Claro. Porque uno no es Dios, uno es condicionado, entonces ciertas cosas me molestaban más que otras, no estaba por ahí sin quererlo, daba una sensación de no estar bien y no tenía nada que ver con los jugadores o con yo, no estaba bien porque estaba viviendo una situación muy difícil que después me llevó a dejar la selección argentina y volver a Italia para estar cerca de esa situación y no tan lejos. Hay tantas cosas. Uno lo que hace, digamos, lo que siempre doy como consejo yo a los entrenadores jóvenes es, uno es un poco un actor, pero aún el más grande actor ante ciertas situaciones a veces rompe un contrato y dice, no, esta película no la hago, esta obra de teatro no la hago, me tomo un mes de, ¿no? En el sentido que hay veces que uno no tiene ganas de entrenar, pero no puede hacerlo ver a los jugadores. Claro, no hay que transmitirlo. Si lo hace ver, entonces uno llega al vestuario, se pone el buzo, ¿no? Actúa. Y sale con energía, pero en realidad quiere irse a la cama a leer, ¿no? O va a ir a ver una película al diván. O no entrenar, básicamente. O no entrenar, claro. Yo siempre pienso en los cómicos, ¿no? Qué difícil que es ese oficio, ¿no? De repente uno tiene el hijo enfermo, o la mujer con fiebre, o lo que sea, o se le murió el papá, y tiene que ir a la noche y hacer reír a la gente. Sí. Durísima. Se dice mucho de que los humoristas suelen ser gente triste. Son generalizaciones vagas, pero puede haber una relación, ¿no? De estar todo el tiempo haciendo reír y no reírse tanto.
Y puede ser, o puede ser también que el que conoce al humorista pretende que siempre esté haciendo reír. Y de repente el humorista va a cenar con uno y habla del COVID, qué sé yo, o habla del problema del planeta y no hace reír hablando del problema del planeta o del COVID. Pero el tipo, yo siempre me acuerdo de una pareja que tuve que me hizo reír mucho porque fue con una amiga, se lograron colar hace muchos años a una cena con Serrat. Era una cena, esas mesas largas, ¿no? Sí. Entonces estaba la amiga que, como toda la mujer, estaba enamorada de Serrat, porque en esa época yo no conocí ninguna mujer que no estuviera enamorada de Serrat. Entonces fue esa cena, se logró sentar más o menos cerca y después se enojó con Serrat porque Serrat habló toda la cena de fútbol. Y ella pretendía otra cosa, ella. Ella no sé qué pensaba, que iba a hablar de poesía, y Serrat habló de fútbol esa noche. Claro. Entonces puede ser que también los humoristas, cuando se los conoce, uno pretende que se le haga reír también cuando está cenando, y el tipo por ahí cuando está cenando no te van a hacerle reír a nadie, qué sé yo. Claro. Pasan estas cosas. O sea, una cosa es lo que uno es y otra es lo que, como la gente lo ve, ¿no? Es un poco como la obra de arte. El artista crea una obra de arte, escribe un libro, pero el libro después no le pertenece más, porque cada lector lo interpreta a modo de él. Claro. Y él no es que puede llamar por teléfono a cada lector y decir, no, mirá que lo que yo quise decir es esto, ¿eh? No le pertenece más la obra. Esto es un poco así también en el deporte. De uno hacen un mito o hacen una imagen y después ya uno es un personaje que no controla más uno. Uno puede decir lo que quiera, que cada uno lo interpreta a su manera. Y bueno, hay que aceptarlo eso. Y eso en la relación con los jugadores también es así. Hay veces que la relación se da buena, hay veces que no se da buena, y es muy difícil cambiarla a veces. Y por eso cuando un jugador cambia de grupo y funciona en otro grupo, como que no hay explicación, ¿no? Y por ahí simplemente que hay otra química. Es como las parejas que rompen y después son felices con otro. Y bueno, no es que el novio o la novia era una porquería, es que la química no funcionaba y funciona con otro. Sabes que a veces me pasa que cuando hay parejas que se divorcian, yo lo veo como una buena noticia, porque, a ver, aparentemente no lo es, pero si una pareja decide separarse es porque algo no está funcionando. Obviamente que hay que pelearla, hay que lucharla, pero si en algún momento esto no funciona, posiblemente en otro lado haya un camino más potable, tal vez. Seguramente es mejor que estando matándose todo el día. Claro. Claro. O sea, y más con chicos, a veces dice, hay una separación, pero los chicos hace mal. Para los chicos hace peor ver pelearse a los padres. Claro, la unión hace peor que la separación. O sea, entonces, bueno, eso siempre es muy individual y muy... Pero digamos, yo creo que tomar conciencia para un entrenador que las relaciones humanas, los factores humanos son complejos, no son cosas simples. No tienen una sola cara, no hay una fórmula. Uno no llega nunca a saber exactamente lo que hay que hacer. Cambian los jugadores, cambian las circunstancias, y uno tiene que aceptar esa precariedad. Hay que aceptarla y tratar de hacer lo mejor posible. Y tratar de tener feedback claro y de entender y de, bueno, pero es una precariedad, no es como... Hay otras cosas que son no más simples, pero un poco más estándar, y si cambian para todos, ¿no? Claro. Si una operación de apéndice se hace diferente, bueno, en poco tiempo todos los médicos del mundo la hacen diferente. Y la hacen de esa manera. Pero si hay una complicación, ahí ya cambia todo. Ya lo que saben de la operación y tienen que buscar otras cosas en su cerebro para resolver la situación. Las relaciones humanas son todavía más complicadas. Sí. Volátiles. Entonces, claro, la conducción, y la conducción no se pueden dar reglas fijas. Hay conceptos que nos guían, pero es difícil. Muchas veces le digo a mi compañera Ingrid, te uso de referencia muchas veces, cuando me habla de una situación difícil, porque se modificó lo que estaba planificado, le digo, mira, yo me acuerdo que Velasco alguna vez dijo que no sé si fue esto lo que dijiste, yo tal vez adapté tu discurso, pero que si estás jugando en la playa al vóley, tenés arena, no tenés el cemento, tenés que tratar de rematar en la arena. Y si Exacto. La recepción es mala o si el armado es malo, no tenés que quejarte de la recepción, sino de tratar de rematar en esas condiciones. Y siempre lo aplico porque entiendo esto que decís vos, de la volatilidad de las circunstancias. Por eso todo cambia todo el tiempo y lo hace tan complicado. Sí. Es complicado. Es complicado. ¿Sabes qué? A mí me impactó mucho, el primer año de la facultad me impactó mucho cuando estudiamos Heráclito. Sí. Porque Heráclito, un filósofo presocrático, uno de los primeros filósofos griegos, que es un poco el padre de la dialéctica, ¿no? O sea, la dialéctica entendida como las cosas contradictorias no se excluyen, sino que viven en tensión entre ellas, ¿no?
Sí. Entonces daba el ejemplo del arco y la flecha. Es una contradicción. La cuerda tira de un lado, el otro, pero eso produce la tensión y la potencia de la flecha que va. O decía, nunca uno se puede bañar en el mismo río. Porque sí, el río es una abstracción, en realidad es agua que corre. Yo me baño acá, pero el agua corre, el agua que llega es diferente a la que ya salió. Y eso después lo toma Serrat en una canción cuando dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro. ¿No? Y al volver la vista atrás se ve la huella que no se volverá a pisar. O sea, esta idea del cambio, que es una idea que da inseguridad, pero que a su vez da esperanza, porque las cosas no son definitivas. Claro. Las cosas cambian y uno tiene que meterse en ese río que va y tratar de hacer lo mejor posible y aceptar los errores y aprender de los otros. E ir recalculando. Sí. ¿Sabes qué pensaba? Bueno, escuchándote muchas veces, me topé con conceptos que me parecen muy interesantes para una buena dirección. El primero que me viene a la cabeza es el conocimiento, algo que vos mencionabas hace un rato, la importancia de saber de lo que uno habla, porque conceptualizar sin saber no va a ninguna parte. La pregunta que te voy a hacer, yo ya conozco la respuesta, pero la lanzo solamente para que te explayes. Para liderar o para dirigir, no alcanza con el carisma, me imagino. No, primero porque el carisma no existe en general. Mm. O sea, si a mí me hacen hablar de informática, por ejemplo, yo con la computadora tengo una relación de amor y odio, porque soy de la generación del cuaderno y la lapicera. La tensión del arco y la flecha, amor y odio. Claro. Yo pierdo todo el carisma que puedo tener por ahí hablando de vóley o hablando de otras cosas que conozco mejor. O sea, Claro. Y los que me escuchan se dan cuenta enseguida que estoy guitarreando. Claro. Porque está claro, vos haces un oficio, tenés una profesión, sos una persona inteligente. Si yo te doy 10 libros de vóley y te hago hacer un curso de 3 meses, vos de vóley vas a hablar como hablo de entrenador de vóley. No Claro. es tan difícil. Eso no significa que sabés de vóley. Claro. Y lo mismo me pasa a mí. Si vos me das, bueno, si me das una cosa muy complicada, pero si no es muy complicada, la aprendo y hablo como si supiera. Pero no sé. El carisma viene cuando la gente se da cuenta que vos sabés de verdad. Esta es la primera cosa. Sí, la personalidad ayuda, sí, pero no hay líderes y gente carismática que tiene personalidades completamente diferentes. Claro. Si uno toma Gandhi, tenía una cosa, y si toma Einstein tenía otra, y si toma Kennedy tenía otra, y si toma Perón tenía otra, o sea, ¿qué tienen que ver uno? Carácter, personalidades diferentes, el carácter diferente, pero la gente ve, la primera cosa es, para mí, que uno ve, yo me acuerdo en el colegio, la primera cosa, yo digo siempre, pensemos cuando íbamos al colegio, pensemos cuando estábamos de la parte de los jugadores, digamos, ¿no? ¿Qué queríamos de un líder? Que sea auténtico, la primera cosa, que no sea falso, que no recite, que no sea una cosa que no es, porque nos damos cuenta enseguida que no es. Quiere hacer el duro y no es duro, nos divertimos a meterlo en dificultad. Pero si no es duro, que no haga el duro, que haga el dulce, que haga lo que es. Claro. No hay una manera mejor de ser. Yo soy más duro que otro, bueno, yo hago el duro, pero porque soy duro, que diga. Pero si soy dulce, hago el dulce. O sea, la segunda es saber, realmente, saber. Y saber no es hacer exhortaciones, no es hablar en general. La diferencia entre tener información y saber es que yo puedo haber leído, puedo haber hecho cursos, pero es siempre una cosa de los otros que yo recibí. Pero no lo transformé en algo mío. Es como cuando uno iba a la escuela y un compañero decía, pero yo lo sabía, lo que pasa es que no lo sé decir. No, si no lo sabes decir, no lo sabes. Claro. Porque vos tenés que transformarlo en tu lenguaje, en tu sistema. Ahí lo sabés de verdad. Cuando infatti, en efecto, hay una pirámide del aprendizaje que es una de los mejores instrumentos para aprender es explicar. Mirá. Porque si yo lo sé explicar, yo lo sé en serio. Entonces, es muy importante que yo estudie, pero que transforme lo que estudio en mi conocimiento. Yo tengo que saber explicarlo en modo simple. Yo tengo que guiar ya desde ahí a un jugador o a un colaborador. Si no le doy, mirá, léete estos libros, le doy una bibliografía. Claro. ¿Sabes que cuando dijiste lo que es bueno para poder vos hablabas recién de explicar, que explicar sirve para saber. Yo pensé que ibas a decir hacer, que lo que sirve es hacer. Me imaginé que ibas a decir eso. Absolutamente, también. Pero hay cosas que
no es hacer. O sea, para un jugador sin duda lo más importante es hacer. Pero si yo le tengo que explicar a un entrenador un concepto, ese entrenador, yo tengo que hacer que él también lo explique. Porque si él lo sabe explicar, estoy tranquilo que lo tiene. Y que lo entendió. Y lo transformó en cosa de él. Porque por ahí lo entendió. Pero no es suficiente ni siquiera entender. Claro. Porque yo entendí. Pero si tengo que explicarlo, no sé explicar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta? Hacerlo carne. Claro, lo que falta es que lo transforme en mi conocimiento. No que entendí tu conocimiento, que vos me explicaste a mí. Sí, yo te entendí. Pero eso no significa que sea, todavía no es mi conocimiento. Sigue siendo el tuyo que yo entendí. Claro, ¿y sabés con qué conecto esto que estás diciendo? Con el concepto de poder. En alguna nota te escuché comentar que vos en los entrenamientos tratás de que los jugadores tengan participación activa y no ejercer una dirección con un poder absoluto, digamos, que ellos se entrenen utilizándote a vos como medio para entrenarse y no que vos los entrenes al 100% digitando paso por paso. Ahora, para tener este tipo de dirección, con este poder relativo, llamémoslo, ¿se puede ejercer ese tipo de dirección sin un gran conocimiento? Me imagino que no. No, porque Johan Cruyff, que fue un grandísimo jugador y un grandísimo entrenador, decía que no hay nada más complicado que jugar al fútbol simple. Esto vale para todos los deportes. O sea, hacer algo en modo simple, cuando no es simple, cuando la cosa es complicada, es muy difícil. Es difícil. Hay que saber mucho para simplificar una cosa compleja. Porque hay que saber elegir cuáles son los elementos principales, los secundarios dejarlos en un segundo plano, que sean suficientes para que se entienda la complejidad. Y los deportes de equipo con pelota, sobre todo, son muy complejos porque son lo que llaman deportes abiertos, de técnicas abiertas. ¿Qué es lo que se quiere decir? En realidad se traduce un término en inglés que es open skills o close skills. Quiere decir que las técnicas no se repiten siempre iguales, porque cambia la situación. Si yo corro 100 metros, la salida es de una manera, los pasos en la medida, los últimos son de una manera. Y es así, gimnasia, hago el ejercicio perfecto, me ponen 10. Si lo hago un poco peor, me ponen 9 y así. En los deportes de situación, la situación cambia continuamente. Nunca una pelota es igual a la otra. Entonces yo tengo que entrenar la capacidad de interpretar la situación, encontrar la solución y hacerla bien técnicamente. Y a su vez, que el estado de ánimo, la parte emotiva, sea positiva para poder hacerlo en una condición emotiva buena y que físicamente me permita hacerla o que por lo menos no me lesione o no me sienta cansado, porque es muy difícil ser eficiente cuando uno está cansado. Toda esa complejidad es entrenar. Ahora, que el jugador sea partícipe no significa el viva la pepa. Claro. No significa que yo tengo menos autoridad. Pero esto es un concepto de la democracia también, porque a veces a mí me preguntan, ¿pero vos sos más democrático o menos democrático? Entonces yo nunca contesto enseguida. Digo, entendamos qué cosa es ser democrático. O al menos la democracia representativa, ¿no? Que la que conocemos. O sea, no es que cada uno hace lo que quiere. Uno elige sus representantes que votan leyes y después cuando está la ley hay que respetarla, porque si no, yo soy minoría, no me gusta la ley, no la respeto. Entonces es un desastre. Anarquía. Y esto ocurre también en cosas que no son leyes, sí, ¿no? Que son acuerdos sociales. Ninguno eructa en la mesa, sí, ¿no? O se tira un pedo en la mesa. Son reglas no nadie. escritas. Son reglas no escritas. Porque a los demás les molesta, porque sí, sería condenado al grupo, aunque sea un grupo de amigos. Sí. Entre adolescentes, en el micro, por ahí, se joden tirando un pedo. En la mesa no lo hacen, ni siquiera los adolescentes cuando están comiendo. O sea, ¿por qué? No, tu libertad termina donde empieza la mía, y a mí no me gusta. Yo estoy comiendo. Eso es fundamental, o sea, democracia no significa que yo diga, los jugadores hacen ellos porque ellos son los protagonistas. No, porque en muchas cosas yo determino cómo es. Claro. Pero en otras son ellos. Cuando juegan, ellos eligen qué hacer. Yo los enseño, los entreno para que sepan elegir las jugadas. Después juegan ellos. Entonces, si ellos se meten en mi ámbito, se están equivocando. Y si yo me meto demasiado en el de ellos, también me estoy equivocando. Claro. Y es un equilibrio dialéctico. Sin dudas. O sea, no es siempre igual. Cambia, y son dos cosas que, ¿no? El individuo y el equipo son dos cosas contradictorias que conviven. La autoridad y la participación, dos cosas contradictorias que conviven. Entonces hay veces que un jugador son como líneas imaginarias, ¿no? Una línea roja, y si el jugador pasa el pie de esa línea roja, se lo corto. No se lo corto, pero no, le doy un martillazo. Sí.
Hay veces que uno lo tiene que hacer también, porque a veces el jugador se confunde. Como uno lo hace participar, cree que entonces... No. Malinterpreta el hasta dónde. Claro, exacto. Es pasado también con los padres, ¿no? Claro. Entonces yo dejo, le digo, después el pibe o la piba quiere hacer cualquier cosa. No. A mí me ha pasado como padre también, ¿no? Que siempre con los segundos que quieren hacer las cosas antes que lo que le hicieron los hermanos mayores, ¿no? Claro. Entonces, mi hija mayor se fue a los 17 años por primera vez en campamento sola con chicos y demás, y la más chica quería hacerlo a los 14. Claro. Entonces, le digo, no. Claro, en la discusión es difícil porque... Tiene argumentos. Por suerte son y eran inteligentes, y claro, la más chica me dice, ¿cuál es la diferencia? Y claro, ¿y cuál es la diferencia? No hay una diferencia objetiva, no, que uno dice. Pero las cosas cambian, las cosas cambian. Porque se puede votar después de los 18, y qué sé yo, ¿qué diferencia entre 17 y 18? No hay. Claro. Bueno, el Estado establece que después de los 18 podés votar, y a los 17 no podés votar, qué sé yo, porque hay que poner un límite. Claro. Entonces, bueno, ese límite que lo pone el papá, la mamá. Y las cosas cambiaron y se quedaron con el límite viejo. Y bueno, se equivocaron. Aparte, viste que hay muchos libros que le explican a los padres primerizos cómo educar a sus chicos y no hay receta, no hay receta. Todo el tiempo va cambiando, todo el tiempo va cambiando. Va cambiando. Pero cuando yo una vez me acuerdo en una convención de docente, dije, la represión es parte de la educación. Bien, me dijeron, pero ¿cómo uno como usted dice una cosa así, que vivió la represión en la Argentina? Pero depende de qué se entiende por represión. La represión no es pegarle un bife a un chico. Claro. Pero si un chiquito quiere hacer caca en el living, uno lo levanta y le dice, no, acá, y lo pone en la pelela. Claro. Lo está reprimiendo. Lo que pasa es que también muchas veces... ¿Por qué no me dejan cagar tranquilo? Dirá el chico si pudiera hablar, ¿no? Claro. ¿Por qué no? Que limpien después. Sí. Y no, se hace en la pelela o en el baño. O sea, es un problema de... Ahora, si yo le pego un bife a un chico chiquito porque hizo caca en el living, bueno, entonces soy un represivo, o sea, soy... Digamos, claro. Pero si le digo no y lo pongo ahí para indicarle claramente que eso no se hace, pero tengo que ser claro que no se hace. Claro, lo que pasa es que a veces falta profundidad, entonces la gente escucha la palabra represión y ya la interpreta de la peor manera. Claro. Y me quedó mucho la imagen que vos usaste antes del arco y la flecha, la tensión. Mi padre, que es como mi principal referente en la vida, siempre me habla de que el equilibrio es la constante duda. Y todo el tiempo estamos buscando el equilibrio, nunca encontrándolo. Además, es como se va moviendo. Si lo encontrás es un milisegundo y después desaparece. Ahora, yo pensaba, hablábamos del poder relativo a la hora de dirigir. Yo igual creo que si alguien puede ejercer ese poder relativo de que el otro participe sin pasarse del límite, es porque de verdad ahí tiene control absoluto de la situación. El que digita cada cosa, en realidad es más bien una persona insegura, me parece. Acá estoy opinando, pero contame cómo lo ves vos. O no. Además hay entrenadores que han tenido gran éxito y son muy autoritarios, ¿eh? Yo no es que digo que eso no funciona. Sí. Funciona todo en realidad, no solamente en el deporte. Yo creo que la forma mejor, sobre todo de tener un periodo largo de victorias, o al menos de jugar bien, después puede depender del rival, no es que si uno juega bien gana. Claro. Uno juega bien y cuenta que juega mejor, o que tiene un jugador que es mejor, qué sé yo. Hacer procesos más largos tiene que ver con educar bien a los jugadores, o sea, que los jugadores sepan mucho. Sepan mucho, prácticamente e incluso teóricamente. Entonces, espero que la motivación también se mantenga. Hay muchos elementos, pero desde el punto de vista del enseñamiento, de la enseñanza o del entrenamiento, es el jugador que tiene que saber. Y no necesita saber teóricamente, conceptualmente, tiene que saber porque lo hacen en la cancha. Hay jugadores que en la cancha son inteligentísimos y en la escuela no, y viceversa. Yo he tenido jugadores inteligentísimos en la universidad que en la cancha no eran inteligentes, porque son dos ámbitos diferentes. Claro. Y no significa que es inteligente en matemáticas lo sea en literatura, a su vez. Después hay algunos que son inteligentes en todo, pero digamos. Entonces, yo creo que la gran tarea del entrenador es formar al jugador. O sea, formar en el sentido de ayudarlo a crecer, a saber mucho. El ideal absoluto tendría que ser, que obviamente no existe, llega un momento que no tengo más nada que decirle a los jugadores, porque ya saben todo lo que hay que saber, van y juegan. Ese es el ideal absoluto.
El ideal absoluto no es que hagan siempre lo que yo digo, aunque lo que yo digo sea bueno. Ese no tendría que ser. El ideal absoluto tiene que ser la independencia del jugador, un poco como los hijos. ¿Qué es lo que queremos de nuestros hijos? Formarlos para que después en la vida puedan ser felices, eficientes, que puedan hacer lo que les gusta y que les vaya bien, y que ese es el ideal absoluto. Después hay 1000 problemas en la vida y sabemos todo. Pero si a mí me preguntan cuál era tu sueño como padre, era ese. Y Que decidan por ese. sí mismos. Y ahora será con mis nietos. Claro. ¿No? Y bueno, con mis jugadores lo mismo. Nunca se llega, y aparte hay jugadores que van más rápido, otros más lento, y por ahí el jugador más lento hay que ayudarlo más, y hay que Aparte, decirle más lo que tiene, el río tiene que hacer. El río cambia todo el tiempo. El río cambia todo el tiempo, y a su vez no todos los ríos son iguales. Claro. Hay jugadores que son muy independientes y autosuficientes y van, y otros que no, y otros que necesitan la presencia del entrenador o del papá, ¿no? Claro. Mucho, y en un equipo hay que saber y hacerlo sin que el otro crea que hago diferencia, porque después está eso también. Claro. Yo le dedico mucho tiempo a uno y el otro dice, ¿por qué le dedica tanto tiempo a él y a mí no? Claro. ¿No? Y en los equipos femeninos esto todavía es más fuerte. Por lo menos por ahora, porque el tema femenino es un tema en evolución constante, porque puede ser que sean resabios, ¿no?, de siglos de dependencia de la mujer respecto a la autoridad, al varón, ¿no?, que va cambiando a una velocidad. Las chicas de ahora no son como las chicas de hace 40 años, de 20 años atrás. Pero cambia mucho de jugador a jugador, de equipo a equipo, de situación a situación. Pero hay algunas reglas que nos guían. No quiero tampoco dar una imagen a los entrenadores que, bueno, es el caos absoluto. No. Hay ideas que nos guían, conceptos que nos dan orden, porque en definitiva, como escuché el otro día un premio Nobel, decía, las hormigas son tan organizadas, o las abejas, o los insectos en general, y hacen todo lo mismo con un orden. Es propio, es el sinónimo de orden. Si uno ve las hormigas cómo trabajan, es el orden absoluto. Sí. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso de las hormigas son todos iguales. Claro. Los seres humanos, los sistemas nerviosos son todos diferentes. Por lo tanto, representa el caos el género humano. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todos los intentos de la historia de la humanidad es para tratar de poner un poco de orden en ese caos. Y volvemos a la contradicción. Mucho orden no va bien, pero mucho caos tampoco. ¿Y cuál es el punto justo? Y bueno, eso es lo que cambia siempre. Pero hay que tratar de poner en orden. Entonces, dentro de esta complejidad, un entrenador tiene que empezar a poner orden. Entonces, bueno, ¿cuáles son las cosas que ponen orden? Bueno, ¿cómo organizo el entrenamiento? ¿Qué cosas permito y qué cosas no permito en absoluto? Yo, por ejemplo, no permito en absoluto la falta de voluntad a hacer algo. Sí. Si un jugador no se tira a buscar una pelota, yo le tiro 5 pelotas seguidas, o 10 o 3. Pero no es un castigo. Es simplemente que él tiene que intuitivamente decir, me convenía tirarme a la primera. Claro. ¿No? Y además que el cerebro fije, almacene que tengo que ir a tirarme por el suelo y sacar la pelota. Ahora, si después recibo una pelota, que es una cosa sutil, y se le va la pelota afuera, o patea un penal y le va arriba el travesaño, eso no depende de la voluntad. Claro. Que quiere errar un penal. Para tirarse al suelo, a veces uno se tira porque me duele cuando caigo. Es diferente. Claro. Entonces, bueno, en un caso, de otra, ¿qué tengo que hacer cuando erro una recepción? Olvidarte, le digo. Bien. No existió ese error. No existió. Olvídalo. Recibir la siguiente. Los tenistas hacen mucho eso, muchísimo, uno los ve. Hacen un error y se ve que se concentran como que no pasó nada. No pasó nada. Y se olvidan. Hay que olvidarse. ¿Sabes qué? Ahora, si vos no das el máximo, yo no te dejo olvidarte. Vos se lo recordás. Tenés que dar el máximo. Claro. Y yo les digo a los jugadores, hay que saber jugar mal. O sea, tenemos un mal día. Lo puedo aceptar. Existe el mal día. Ahora, el mal día, cuando yo de general juego a nivel 8. ¿El mal día a cuánto me lleva? ¿5? ¿Puedo jugar a 5? Si jugás a 4, hay quilombo. Claro. Jugá a 5. Hay que saber jugar a 5. Entender el umbral de lo que es un mal día. Claro. No si como tengo un mal día, me deprimo, me dejo bajo los brazos y termino jugando a 2. No. Claro. Hay que saber jugar mal. Claro. 5 es mal.
No es malísimo, pero es mal. Pero si termino malísimo es porque no sé jugar mal. Claro. Bueno, Porque muchas jugar a veces 5. se habla de los equipos que ganan cuando juegan mal, que es un mérito, ¿no? Porque es poder jugar mal y ganar. Absolutamente. Absolutamente. Porque no se puede jugar siempre bien. Hay días malos. Sobre todo de algunos jugadores. Ahora, yo puedo dar 5, pero por ahí un compañero que en general juega 6, ese día juega 8. Y al final el equipo puede ganar lo mismo. Y se equilibra otra vez. Y bajamos los brazos y empezamos con estos gestos, ¿no? Porque el cuerpo habla, ¿eh? Como diciendo, ¿qué pasó? Va. Es como una cosa extraña. Y ahí aparece esto de pongan huevo, ¿no? Y claro, no se resuelve así. Claro. Bueno, por ejemplo, en Italia, ahora cuando ganó el Mundial, la selección de fútbol, pongan huevo, hay que poner, está bien. Que aparte es una imagen un poco demasiado machista, digamos, porque también hacen deporte las mujeres, digamos. Claro. Pero bueno, hay que poner coraje, hay que poner garra. Okay. Está muy bien. Pero que no se piense que es la única cosa. Porque si yo pongo garra y el equipo contrario también, ¿quién gana? Y el equipo que ganó de fútbol con Mancini, que ganó el europeo, cuando le ponía el micrófono a todos los jugadores decían, no, ganamos porque el grupo es muy unido, todos somos titulares, todos somos suplentes, es un grupo. Y yo hago la pregunta, si el grupo es muy unido y juegan mal, ¿ganan? Seguramente no, claro. No. O juegan bien, pero el adversario juega mejor. ¿Ganan? No. O por ahí tiene mala suerte, también existe, ¿no? Claro. Sobre todo en el fútbol, la mala suerte, porque hay un gol, 2 goles, no es como el vóley o el básquet. La mala suerte tiene más incidencia en el fútbol. Entonces, no es tan simple la cosa. Pero hay elementos que un entrenador no puede permitir que no se pongan huevos, no puede permitir que no se dé el máximo, no puede permitir que se sepa jugar mal, eso no puede permitir. Y vos sabés que hace un rato hablabas de algo que es un poco el nudo de todo este proyecto que se llama Sistema de Juego. Créeme que no está tan lejos de acá el nacimiento, que es esto que mencionabas del orden y del caos, y puntualmente tiene que ver con el sistema, con la implementación de un sistema. Las hormigas tienen un sistema uniforme, nosotros no lo tenemos, pero tenemos que instalarlo. Y te escuché decir alguna vez que tal vez en Argentina, por vivir en medio del despelote, creemos que la vida es así, pero que en realidad, desde esa lógica, uno puede creer que el orden atenta contra la creatividad, pero que si tenemos un sistema claro, podemos ser más creativos todavía. Lo que te quiero preguntar es, ¿cuánto incide la implementación de un sistema claro para el buen funcionamiento de un equipo o de una sociedad en general? Hay 2 cosas que para mí son fundamentales, el método y el sistema. El método es el modo de poder hacerlo mayor fácilmente y eficazmente algo. El sistema es la organización que se necesita para que algo funcione. Ahora, si el sistema es rígido, puede digamos, minar la creatividad. Si el sistema es demasiado flexible, es muy probable que cree conflicto. Porque ¿quién tiene que hacer esto y quién tiene que hacer lo otro? Entonces, no, es culpa tuya, hacelo vos, no, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Hacelo vos, porque el sistema no es claro. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de sistema muy claro? El tráfico. Si no hubiera un sistema tráfico, rojo paro, verde sigo, amarillo depende de dónde estoy, voy a la derecha, no me meto a la izquierda y no dejo pasar, o me pasa por la derecha, por la izquierda y tengo que mirar 2 espejitos y en cambio todo va por la derecha y no tengo que mirar nada más que el de la izquierda, es más fácil manejar. Claro. Pero después, si hay algo que uno pincha una goma o tiene un infarto adelante o se cae un poste, yo tengo que tener la creatividad de zafar de la situación. No es que el sistema es no desarrollo la capacidad de improvisación, claro que lo hago. La música jazz es otro ejemplo extraordinario, o el tango. O sea, hay un sistema que es la música, un lenguaje que es común a todos. El tiempo es ese tiempo, no puede tocar cada uno el tiempo que se le ocurre, pero hay improvisación. No es que ya la orquesta sinfónica sea diferente. A mí me gusta más la imagen de un grupo jazz para un deporte con pelota. ¿Por qué? El asolo, o sea, el gol de Maradona contra los ingleses es el asolo de un gran músico, ¿no? O sea, claro. Esa la hizo él. Claro. Ahora, como le dije una vez a los mejores jugadores más creativos que tenía la selección argentina, le dije, ¿cuántos goles Maradona hizo como el segundo contra los ingleses? Les pregunté. Y sobre todo uno era sobre todo muy futbolero. Se puso a pensar y dijo, pueden pensar lo que quieran. Uno. Ese hizo. Ahora, la pregunta clave es,
¿Por qué Maradona no probaba todos los partidos a hacer ese gol? Que es el sueño del pibe. Sin duda. Mete 8 y entra con la pelota en el arco. ¿Quién que juega al fútbol no soñó con hacer? No en un mundial. En cualquier el momento. colegial. En el recreo. En el recreo, ¿no? O sea, es el sueño de cualquier pibe. Sin duda. Ahora, si Maradona era el mejor de todo, que sin duda era el mejor de todo, un genio, ¿por qué no probaba todos los partidos a hacerlo? Y primero, pues sabía que lo mataban a patada. Segundo, porque tenía mucha probabilidad de perder la pelota. ¿No? Tercero, es el misterio de la creatividad. Porque saltó uno y después el otro, no sabe ni él, porque esa es la creatividad. Y entró con la pelota en el arco. Ahora, después la pasaba de primera, buscaba al jugador que estaba más desmarcado. No, además, me imagino que evidentemente pudo desarrollar la creatividad porque había un sistema atrás funcionando también. Lógico. Ahora, yo me imagino, Maradona pibito, ¿la pasaba mucho? No, no creo. Seguramente no. Yo creo que gambeteaba más que cuando jugaba en primera, seguro. Después fue a la división de argentino y ya le empiezan a enseñar justamente sistemas, sin matar su creatividad. Pero mira que si no la pasas, te faulean. No, pasa que de chicos todos los niños queremos hacer el gol nosotros y falta sistema de niños. Claro. Entonces perdemos la pelota, ¿no? Bueno, claro. Y después pasó a la cuarta de Argentina y enseñaron más cosas. Y después fue a la selección juvenil, después fue a la Boca y así. ¿Y cuánto incide la falta de sistema o la implementación de un sistema confuso? ¿Qué resultados provoca eso desde tu perspectiva? Primero, conflictos. Produce conflictos. Es como el tráfico. Se pelea la gente. Produce conflictos entre los mismos componentes del equipo. Que no son como las peleas en la calle, pero conflictos. Y segundo, ineficiencia. Claro. Ineficiencia. No funcionan las cosas. Funcionan, pero más lentamente. Claro, se hace todo, pero más lentamente. Se produce menos. Entonces, hay veces que se confunde la creatividad con la capacidad de improvisar. O con la capacidad de manejarnos en la confusión. Ahora, si yo vivo en la confusión, obviamente desarrollo la capacidad de vivir en la confusión. Y si conozco un alemán o un suizo, digo, estos tipos no tienen creatividad. Ojo con decir esas cosas tan fácilmente. Por ahí lo que no tienen es capacidad de saber manejarse en la confusión porque ellos viven en sistemas más bien rígidos desde el punto de vista social, de la comunidad. Pero los alemanes han creado de todo. De todo. Porque ese orden que tienen les da tiempo para crear. Sí, o no sé por qué, la verdad no sé, pero digamos, han creado de todo. En la música, en la filosofía, en el arte, en las artes plásticas, en el fútbol, en todo. Ahora la escuela de entrenadores alemanes es famosa en el fútbol mundial. O sea, ¿cómo puedo decir que los alemanes no son creativos? Es una barrabasada decir que los alemanes son creativos. Entonces, hay creatividades diferentes además, ¿no? El ser humano es siempre creativo además, siempre lo es. Entonces, bueno, después está la idiosincrasia de cada pueblo, tener sistemas más o menos flexibles. Yo creo que en la Argentina no se puede vivir con sistemas alemanes, pero tampoco hacer alarde del quilombo. Digamos, bueno, creemos nuestros sistemas, pero respetémoslos, porque si no es todo muy cansador. No imaginemos que el tráfico de Buenos Aires sea como el de Nueva Delhi, para tomar un ejemplo concreto. Sí. Si uno llega extenuado al trabajo, claro. ¿Qué ganas tiene de producir? Después necesita una hora para recuperarse. Ya es así terrible como es, y no es Nueva Delhi, porque hay muchos autos. Además, ¿qué es Nueva Delhi? Llegar reventado. Sí. Bueno, si uno hace más sistemas que no sean asfixiantes, pero no nos permitan poder pensar en otra cosa más importante, porque las demás cosas ya las hace el sistema. Ahora, el sistema no puede dar respuesta a todo. Claro. Entonces ahí entra la creatividad individual. Claro. Por eso en los equipos, el gran jugador que resuelve una situación con su creatividad es importantísimo, aún en defensa, no solamente en ataque, aún en defensa. Pero si ese jugador que tiene esa capacidad particular, muchas cosas se las resuelve el sistema, él tiene más energía, más tiempo, más todo para después, en el momento que se necesita, crear él individualmente y resolver la cosa. Yo pienso en la creatividad y pienso en la personalidad. Te escuché decir que a vos no te gustan los seguidores, aquellos que vienen a adularte y a querer hacer lo que haces vos a rajatabla, y que tal vez haya un entrenador que sea
una persona que diste de tus ideas, pero que sea mejor entrenador que otro que viene a hacer todo aquello que vos haces, por ejemplo. Lo que te pregunto es, ¿qué tan importante es forjar una propia personalidad para dirigir? Fundamental. Es fundamental. Y para jugar también. Porque cada uno es como es. Si yo tengo mi carácter y quiero imitar uno porque es el entrenador de moda, que yo quiero imitar a Bielsa, y yo soy completamente distinto. Hay muchos imitadores de Bielsa. Me va a salir muy mal, pero en efecto muchos de los seguidores, digamos, fanáticos de los grandes, en general fracasan. Sí. Los que no fracasan son los que sí toman un modelo. Porque Guardiola tomó el modelo de Cruyff, pero no trató de ser Cruyff. Cruyff era uno de frase-efecto, carismático. Guardiola no. Guardiola no tiene es carismático porque es Guardiola, pero digamos es un tipo tranquilo, no usa la frase-efecto, al contrario, habla siempre de los jugadores, Messi. Es diferente. Claro. Ahora, él no dice que él aprendió de Cruyff, pero después ¿qué hizo? Fue a ver otros entrenadores, entre ellos a Bielsa, fue a ver a otros y habló con otros. Te fue a ver a vos, por ejemplo. Y hasta habló con el entrenador de vóley. O sea, después no quedó a decir, Cruyff, siempre Cruyff. Fue su primer modelo, bien. Y así. Entonces está bárbaro que un entrenador de fútbol se enamore de Bielsa y siga a Bielsa. Pero llega un momento tiene que ser él mismo también. No puede ser que él no encuentre nada de él, que no tome nada de otros entrenadores. Y es más, yo creo que hay que tomar aún de los entrenadores que la piensan muy diferente a uno. Siempre hay algo que nos puede servir. ¿Sabés qué? Siempre me pasa que en la militancia política me llama la atención que da la impresión de que se retroalimenta el mismo discurso. Yo muchas veces pienso esto mismo que decís vos. Escuchá lo que dice el de enfrente. Porque pensás distinto, pero tal vez te alimenta algo, te hace modificar lo que pensabas o te hace sumar algo, aunque sea un pedacito a tu interpretación. Absolutamente. Es que se aprende más de los que la piensan diferente. Yo, por ejemplo, no tiendo a leer los diarios que la ven más o menos como yo. Porque me aburro. Me interesa leer un diario que por ahí, de uno que la piensa, los dos por ahí, pero me interesa leer parte de un diario, a ver cómo la piensan los otros. Aparte que podés aprender si lees siempre lo mismo también. Claro. Es como si te hablaras a vos mismo. Y digamos, el aprender no significa que yo voy a abandonar mis ideas, las voy a elaborar mejor. Claro. ¿No? Y además a nivel de la política, la democracia, es una cosa que cuesta mucho, ¿no? Pero no en Argentina, en general cuesta mucho. Vivimos un momento internacional en la cual cuesta particularmente. Que es, la democracia significa convivir con los que lo piensan distinto. Tenemos que aprender a convivir, porque van a estar esos tipos. Aunque yo no los soporte mucho, están en el Parlamento y están en la opinión pública. Entonces, la mayoría tiene el derecho a votar y a ganar las votaciones en el Parlamento, pero no puede desconocer a la otra parte. Porque esa es una de las cosas esenciales de la democracia. No es democrático que si soy mayoría hago todo lo que quiero y no considero al que es minoría. Eso es parte de la democracia, es tener en consideración. Lo que pasa es que somos particulares porque me ha pasado a mí, que digo, no sabes, este hombre es un genio, piensa igual que yo. ¿No? Y es decir que uno mismo es un genio y no darse cuenta que en realidad seguramente no lo somos. Hay que escuchar al otro, hay que tener mayor consenso. Sí, bueno, a mí me pasa a veces, ¿no? Es que doy un curso, una charla y me dicen, no, me gustó mucho porque es lo que yo hago. Claro. Pero no me lo diga, digamos, hacelo y listo. Claro. O sea, sería más interesante para mí que a vos te quede algo que vos no haces. Porque claro. Lo que ya haces, ya está, ya lo haces. No hay novedad. Yo siempre le digo a los entrenadores, cuando doy curso, le digo, ¿cómo subrayan los libros ustedes? Esto es interesante, ¿no? ¿Cómo subrayan un libro? ¿Subrayan lo que ustedes ya piensan igual? Está bien, subrayenlo en amarillo, con el marcador amarillo. Claro. Pero en verde o en rojo, un color más fuerte, anaranjado, subrayen lo que es diferente, porque eso es en lo que tienen que reflexionar. Lo otro ya lo hacen igual, ya están de acuerdo. ¿Qué reflexión van a hacer? Ya está. Claro. Ahora, lo que es distinto, y yo en el vóley he hecho siempre eso.
leía un libro y decía, esto yo no lo hago así. Para un cachito, a ver, leámoslo de nuevo. Entonces lo subrayaba. Y después trataba de encontrar uno que la pensara así. ¿Por qué lo haces así? Por ahí lo incorporaba, por ahí no. Por ahí me reforzaba en que mi idea era la mejor, pero por ahí me hacía pensar de otro ángulo. Yo tuve una experiencia en la vida en La Plata cuando me echaron, digamos, del Nacional, Sí. que dije que trabajé en una empresa de limpieza. Era un banco, en la calle 8, que tenía todo de vidrio. Antes del 11 de septiembre no había todas las entradas así. Y tenía una puerta, que muchos se acordarán, digamos, los que tienen más años que vos. La puerta de vidrio y la manija era un cuadrado de vidrio a su vez. Sí. Era la manija que se agarraba. Entonces yo que limpiaba a las 6 de la mañana, veía todas las manos apoyadas en todos lados. Claro. Y pensaba, la puta madre, ¿por qué no agarran la manija que apoyan la mano en todos lados? Porque yo lo tenía que limpiar. Claro. Ahora, No pensaban en vos. Después hice una reflexión. Digo, cuando yo abría esas puertas, yo pensaba en el que la limpiaba. Y por casualidad. Yo también metía la mano en cualquier lado. Entonces eso me hizo pensar que en cada cosa pasa eso, ¿no? El tipo que la limpia y el tipo que la abre. Entonces, cuando uno se relaciona con los otros, sobre todo cuando es entrenador, que es un poco jefe, un poco líder, un poco ayuda, docente, es un poco de todo, tiene que pensar que uno le está diciendo agarra la manija, pero el otro le está diciendo, ¿por qué me dice agarrar la manija? Si él tampoco la agarra. Claro. Entonces, ver el mundo desde el que la limpia o el que la abre. ¿Por qué viajó mi hermana y yo no? Y vos como Claro. padre diciendo vos no viajás, ¿no? Las dos perspectivas. Cuando cumplas 17, como le dije. Claro. Y llega un momento de la discusión, uno no puede estar discutiendo 3 horas, porque se tiene que ir a trabajar y ella tiene que ir a la escuela. Claro. Entonces, bueno, hay momentos que la discusión termina, se hace así porque soy tu papá. Claro. Yo También decido. está eso. También está eso, porque es mi rol. Es mi rol. Bueno, eso te quería preguntar, y vos lo decías antes, la participación activa del jugador, la participación activa del hijo, pero el director o el padre que decide, que toma decisiones frías. En algunas cosas sí. ¿Cómo se hace otras para, no. pero cómo se hace para estar adentro de una situación y mirarla y analizarla como si se estuviera afuera? Porque la tarea directiva es un poco eso, la Sí, perspectiva. es un poco eso. Bueno, yo creo mucho en la reflexión como instrumento. Yo no creo que todo se puede estudiar. La reflexión es un instrumento y se abandona siempre más. Siempre hay que hacer más cursos, hay que hacerla. Yo hice mucho, yo he estudiado mucho, yo soy uno que lee mucho, pero hay que tener tiempo para reflexionar. Y el problema es en algunas profesiones que el tiempo no te lo dan. El entrenador tiene en general tiempo para reflexionar. El manager de empresa tiene menos. Laburan como locos 12 horas por día, a un ritmo infernal. ¿Cuándo reflexionan? No van al baño. En efecto, se dice que el inodoro es un lugar de reflexión filosófica. Claro. En realidad, ¿por qué? Porque es un momento en el cual nadie nos jode. Claro. No pueden hablar por teléfono, al menos uno trata de evitar de hablar por teléfono cuando está en el En lo inodoro. posible, sí. No, entonces uno está ahí solo y ahí es donde reflexiona. Hay que reflexionar. O sea, la filosofía nació así. Los antiguos griegos reflexionaban, no había bibliotecas, sino siempre hubo un antes del primer libro. Reflexionaban. Entonces, no es que porque hay muchos libros y hay internet y la reflexión no tiene... Hay problemas y se reflexiona junto con otros. La charla de café es un momento de reflexión. En la medida en la que en la charla de café nosotros estemos discutiendo, en el buen sentido de la palabra discutir, un tema y no simplemente hablando mal de otros. Claro. Cuando uno se acerca a una mesa de café, muchas veces está hablando mal del jefe o del compañero. Y eso no sirve. Está bien, el desahogarse también es humano y está bien que lo hagamos y no es como vomitar, ¿no? Cuando cayó algo pesado. Está perfecto, no pasa nada. Claro. Pero hay que también dar lugar a la reflexión. Y yo uso mucho mis amigos, colegas, mi primer entrenador, que fue mi maestro y que lo sigo consultando, de sentar y reflexionemos sobre este tema. No lo digo así, pero lo digo, mira, ¿qué te parece esto? Y yo muchas veces escucho, con el staff yo hago esto. Le pregunto a cada uno la opinión y yo escucho. Incluso tomo nota. Y hay veces que me ha pasado que uno me ha dado una idea que me ha hecho cambiar de idea. Y hay veces que todos la pensaban de un modo, yo de otro, y la hice como yo pensaba. También pasó eso. Claro. Y hay veces que me equivoqué y hay veces que no, que estaban equivocados ellos a pesar de que eran mayoría. Pero siempre reflexiono con los otros.
Sabés que no puedo dejar de pensar en algo mientras hablas y te escucho atentamente. Yo soy contador público de profesión y también trabajo en radio hace muchos años y soy comunicador. Y casi siempre cuando yo cuento a alguien que me conoce en una faceta que hago la otra, le llama la atención y viceversa. Y siempre les digo que en realidad hacer una me potencia a la otra. Insisto, no te voy a adular, te voy a decir algo que mencioné al principio. Fuiste elegido el mejor entrenador del siglo XX y más allá de si lo sos o no, creo que está claro que sos un mayúsculo director técnico y creo que haces la diferencia con la filosofía. Cuando hablábamos al principio respecto a que, bueno, yo estudié filosofía pero después fui entrenador, siento que eso potenció lo que sos. No puedo dejar de pensar en eso cada vez que te escucho, porque en cada comentario, en cada reflexión justamente, hay filosofía, constantemente. Bueno, digamos, pensar en eso me da paz interior, porque fue muy feo haber dado 28 materias, me faltaban 6 y no haber podido terminar porque estaban los militares en el gobierno, ¿no? Claro. Fue un dolor muy grande. Entonces, cuando me dicen que la filosofía me ayudó mucho en mi carrera, digo, bueno, no fueron 5 años tirados a la basura, ¿no? O sea, me permitieron también por ahí ser un buen entrenador. Si eso es verdad, la verdad me gratifica mucho, porque en su momento fue muy duro para mí, ¿no? No haber podido terminar la facultad. Pero me parece que la terminaste de otra manera, ¿eh? Cuando estaba en Italia, uno de mis mejores amigos que estudiaba filosofía conmigo llegó a ser decano de la facultad y lamentablemente después murió por un tumor, que eran de esas personas con las que yo reflexionaba junto. Cada vez que venía a Argentina yo iba a la casa y siempre me daba ideas nuevas. Yo vine a la Argentina por 3 días para estar el día que él asumió como decano. Porque no podía estar más de 3 días por trabajo, pero vine especialmente. Porque éramos un grupo que habíamos militado juntos y él llegó a ser decano. Guillermo Viol, su nombre. Y él digamos, tenía esa capacidad de proponer cosas a la gente, ¿no? Entonces, cuando él era decano, me dice, ¿por qué no terminas la facultad? Yo ya estaba en Italia entrenando. Yo te preparo todo, me preparo todos los programas, todo, y me los mandó por correo. Y yo me encontré con todo, me podía mandar los libros, todo, yo tenía que estudiar, mamá. Y yo tenía tiempo, porque eran los 2 primeros años que yo entraba en un equipo que no era muy profesional, había. Y me acuerdo que le dije a mi mujer, le digo, ¿yo qué hago? ¿Le dedico tiempo a la filosofía o aprovecho que tengo un equipo que no trabajaba todo el día como en Argentina, tenía la selección, Ferro, todo el día trabajar? Tengo tiempo para estudiar. ¿Qué tengo que estudiar? ¿Filosofía o vóley? Yo ahora voy a estudiar vóley y entrenamiento. Y no filosofía. Leo cada tanto cosas, pero... Y fue una decisión estratégica correcta. Porque esos 2 años fueron 2 años de grandísimo estudio, aparte de estudiar en italiano, en inglés, porque en castellano tenía pocas cosas, ya las había leído en Argentina. No había internet en esa época. Fue una decisión estratégica. O sea que por un lado me sirvió y por otro lado en otro momento, siempre volvemos a la contradicción dialéctica, dije no, ahora voy a estudiar entrenamiento, vóley, preparación física, etcétera, porque es el momento del despegue de mi profesión en Italia, etcétera. Entonces, lo que yo le puedo decir a los chicos que por ahí escuchan este podcast, que quieren ser entrenadores o que son entrenadores, no hay una receta. Traten de aprender de todo. Yo ahora dirijo, tengo este cargo muy importante en la Federación Italiana. Yo les insisto a todos los dirigentes, a todos les digo, yo no quiero una escuela única, no quiero un pensamiento único. No quiero que todos hagan lo mismo que yo, que piensen lo mismo. No, algunas cosas sí, otras dejemos que hagamos cursos, invitemos a entrenadores de todo el mundo, si tenemos la posibilidad, que escuchen ideas diferentes. Lo importante es formar buenos entrenadores, no seguidores, no gente que la piensa igual, sino buenos. Se puede ser buenísimo entrenador y hacer cosas diferentes a las que hago yo, o los que hace Bielsa, o los que hace Bilardo, o Menotti, o el que sea. El punto es, ningún buen entrenador ciertas cosas las enseña mal. Tienen estilos diferentes, pero todos tienen cosas en común. Los buenos entrenadores tienen todas cosas en común. Entonces, lo importante es formemos buenos entrenadores, formemos buenos docentes,
formemos buenos profesionales en nuestro país, aceptemos la diversidad, aceptemos que hay ideas distintas, no ideologicemos todo, no hagamos de todo una ideología. No puede ser que sea ideológico vacunarse o no vacunarse. Puede haber gente que tenga miedo de no vacunarse. Bueno, aceptemos que tenga miedo, tratemos de darle seguridad. Yo soy por vacunarme. Bueno, pero hay gente que no. Y bueno, después, bueno, hay problemas porque el que no se vacuna trae problemas a lo que se vacuna. Sí, pero hagamos una discusión, porque si no, todo es ideológico. Y en el deporte, muchas veces se comete ese error, ¿no? Yo me gusta el fútbol de posesión entonces todos los que les gusta el fútbol de posesión son buenos entrenadores. Y todos los que juegan de contraataque son malos entrenadores. Es una estupidez. Bueno, años y años de Menotti versus Bilardo. Sí, bueno, pero en todos los países pasa. Acá también pasa. Claro. No es así. Pues después yo encuentro entrenadores que me han seguido a todos lados, han leído todo, ven todos los podcasts que yo hablo y son un desastre. Claro. Y son un desastre. No son buenos. Y hay otros que sí, bueno, algo han escuchado porque tienen ven diferente algunas cosas, que son buenísimos. Claro. Ahora, si yo busco entrenadores para las selecciones juveniles de Italia, yo busco buenos entrenadores. No me importa uno que dice lo mismo que digo yo y después los jugadores los entrena mal. Claro. Mi objetivo es formar buenos jugadores para el vóley italiano. Sin dudas. Y las diferencias no son tan grandes como las que se creen. No son tan grandes muchas veces. Aparte, se hacen más grandes porque es parte del show deportivo, pero... Aparte, sabemos que la Tierra es redonda. En la medida que nos vamos yendo al lugar contrario al otro, nos terminamos encontrando de nuevo. Así que mucha distancia no hay entre nosotros. Lo último que te quiero preguntar, Julio, agradeciéndote muchísimo el tiempo y insistiendo en el honor que representa para mí el orgullo de poder conversar con vos. Hay una pregunta que le hago a todos los invitados e invitadas que pasan por Sistema de Juego, que la futbolizo un poco. A mí me molesta, admito, futbolizar las preguntas, pero tal vez es algo que todos los que escuchan conocemos, que tiene que ver con cuál es tu sistema de juego para vivir. El vóley tiene sistemas de juego, 5-1, 6-0, alineaciones. Pero pensando en el fútbol, 4-4-2, 4-3-3, si pensaras en tu vida, ¿cómo se para el equipo de Julio Velasco para vivir? Mira, yo creo que la primera cosa, que es lo que le he dicho a mis hijas siempre y le digo a los jóvenes, es válido para el sistema de juego también, ¿no? Los deportes de equipo son juegos que se han desarrollado mucho tácticamente, pero son juegos. Si se hiciera la competición olímpica de la escondida, se desarrollaría la escondida hasta ser tan como son los deportes. Hace poco escuché, perdón que te interrumpa, que hay una competencia de hacerse cosquillas a ese nivel. Claro. Así que imagínate. Claro. Entonces, la primera cosa hay que divertirse. Ahora, hay que entender que es divertirse. Porque si uno ve a los chiquitos cuando juegan, son serísimos cuando se divierten. Es en la adolescencia que se empieza a boludear, entre comillas. Claro. Porque el adolescente no quiere mostrar que no sabe hacer algo. Entonces, hace como que no le importa. En realidad le importa, lo que pasa es que no está seguro que le venga bien. Claro. Pero si uno ve un equipo de fútbol de adolescentes, juegan seriamente. Y si ve a un chiquito jugar con los cubos, parece que está resolviendo el problema de la humanidad. Sí. Juega con una seriedad y se le cae el cubo y lo agarra y lo vuelve a poner con una seriedad y una concentración. Entonces, ¿qué quiere decir divertirse? Divertirse quiere decir que uno está bien, que a uno le gusta que salgan bien las cosas, que se divierte porque logra hacerlo. Esa es la diversión. Entonces, en la vida hay que elegir lo que a uno le gusta. El más grande privilegio es poder hacer lo que a uno le gusta. Y es un privilegio, porque la mayor parte de las personas, lamentablemente, no puede hacer muchas veces lo que le gusta. Porque tiene que ir a laburar para darle de comer a los hijos. Y tiene que agarrar el laburo que le dan, porque no puede elegir. Entonces, el que puede elegir, que se goce ese privilegio, porque es el primero. Obviamente, una vez que uno logra mantenerse. Claro. Porque si tiene hambre, difícil divertirse. Pero si uno logra hacer lo que a uno le gusta, es como el fútbol, jugar al fútbol te tiene que gustar, si no, no puede ser buen jugador. Esta es la primera cosa antes del sistema. Sí. A mí me gusta un sistema que sea equilibrado. Puede ser 4-2-2, 4-3-3, pero si es 4-3-3, los atacantes tienen que hacer pressing, porque si no, claro, es demasiado ofensivo, digamos, desbalanceado en ataque, sí, desequilibrado. Tiene que ser
los jugadores tienen que saber qué hacer y cómo moverse, pero para crear situaciones de creatividad individual. Claro. Ahora, si lo Que haga pensaras la para... diferencia contra el otro sistema que se por el otro Claro. también pone un sistema. ¿Quién lo rompe el sistema? ¿El nuestro sistema? No. Claro, Lo rompe la creatividad individual también. claro. Además de jugar. Entonces, es un equilibrio entre esas dos cosas. A mí me gustaría, y trato siempre de hacer eso, ¿no? Ahora, hay momentos de la vida Mm. donde no se puede hacer 4-4-2 o 4-3-3. Hay Claro. que hacer 6-4-0. Cero. Claro. 10-0-0. A mí me pasó, Mm. en la época de la represión, Mm. yo primero tuve que salvarme. Y es así. Y hay veces que hay situaciones de enfermedad en una familia. Y no se puede hacer 4-4-2. Hay que defenderse, sobre todo. Hay que defenderse. Y bueno, y que pase la burrasca. Y después, pero tenemos que educar al equipo para que después pase de nuevo al 4-4-2, al 4-3-3. Que logre pasar lo antes posible, pero hay veces que hay que bancársela. Entonces, a veces en el fútbol se dice, no, todos tenemos que jugar al ataque. Sí, pero si es un equipo chico y juega contra el Paris Saint-Germain o contra Manchester City, y bueno, por ahí hay que defenderse un poquito más. Probablemente. O por ahí no, pero digamos, no hay que tener esos axiomas fijos, porque en la vida pasa lo mismo. Hay veces que hay que aguantar. Hay que aguantar y no aflojar. Y bueno, estamos en defensa. Y bueno. Y si podemos salir en un contraataque, saldremos. Y si no, hay que aguantar. Yo creo mucho en la especificidad de las situaciones, digamos. Y la importancia de entender cada momento, que el río va cambiando, que nunca es el mismo y que el camino se hace al andar y Sí. todo va cambiando. Julio, fue un placer inmenso. Sinceramente, espero que te hayas sentido cómodo y que lo hayas disfrutado Muy la cómodo. mitad de lo que yo. Muy cómodo. Lo disfruté yo también. Muchísimas gracias. Y Gracias y hasta un pronto. saludo a mi país que, a ver, si te puedo hacer ver mi biblioteca, no sé si se ve la bandera ahí. La estoy viendo claramente. Bueno. La veo parcial, ahí la veo entera, la bandera argentina. Le cuento a la Bueno, gente que va a escuchar Ahí esto. está. Siempre Tengo presente. mucha nostalgia porque yo siempre he ido todos los años a Argentina. Con el COVID, hace mucho que no voy. Me falta mucho estar con mis amigos de toda la vida, estar ahí. Me gocé mucho cuando estuve trabajando con la selección porque pude estar en mi país después de 30 y pico de años. Y bueno, espero poder ir en noviembre. A mí me gustaría ir en noviembre, diciembre, porque acá los días son muy cortos. La segunda mitad de noviembre y diciembre son cortísimos, feos, gris. Me encanta ir a Argentina en ese periodo. Espero el año que viene poder ir. Ojalá así sea y ojalá pueda algún día conocerte personalmente y charlar, pero cara a cara. Julio, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a vos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Sistema de juego. Temporada clausura. Somos lo que se ve en la cancha. Recuerdo al adolescente que fui, eligiendo sin convicción ni certeza una carrera universitaria. Le conté incluso a nuestro estelar invitado que eso, al día de hoy, me sigue generando ansiedad y mala sangre. ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Es correcto el camino que nos trazamos para alcanzarlo? ¿Cuál es exactamente nuestro horizonte? ¿Estará sobrevalorada la idea sobre la importancia de tener que saber hacia dónde vamos? Julio Velasco me contó que en su caso fue la vida la que lo fue trayendo a este lugar. Sucede que este referente de referentes en el deporte es además un hombre que desde Italia añora la Argentina, un docente de vocación que al día de hoy sigue recordando con dolor el exilio que por la llegada de los militares al gobierno le impidió finalizar su camino en la Facultad de Filosofía. Intuyo que esa vocación y los conocimientos adquiridos en aquella carrera trunca fueron los diferenciales que lo convirtieron en el mejor entrenador de vóley del siglo XX. Y me reconforta pensar que nuestra esencia, aquello que de verdad somos, se abrirá paso y se hará lugar a la fuerza a donde quiera que vayamos. Sistema de juego. Sistema de juego. Conduce Jonathan Indigo.